Bueno, vamos a ver aquí la primera aplicación de la integral definida. ¿Sí? O sea, la integral definida no es esto, sino esta es una de las aplicaciones de la integral definida. ¿Ya? Bueno, entonces lo que queremos es encontrar el área de una región plana en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Bueno, tenemos que primero definir el área y luego calcular cuánto es el área de la misma de la región limitada por las curvas dadas. ¿Sí? En este caso, tenemos que el área va a estar delimitada por la función original, la función en la parte superior. ¿Sí? Vamos a considerar que esta función es positiva. ¿Sí? En todo el intervalo es positiva. Y vamos a considerar dos rectas, x igual a y x igual a b. ¿Sí? Entonces, la región delimitada, tengo que definirla primero, sería toda esta región. O sea, yo tengo que tener bien en claro primero cuál es la región cuya área deseo calcular y luego realizar el cálculo. ¿Eh? Bueno, en este caso ya está definida y vamos a ver cómo tendríamos que realizar el cálculo de la misma. ¿Eh? Bueno, pero ¿cómo lo hacemos el cálculo? Y aquí un repaso de lo que vimos anteriormente. Acuérdense que para calcular o para una de las cosas que se quería hacer en la antigüedad era encontrar el área de determinadas regiones. Y se procedió tal como vimos en la introducción a integral definida. O sea que lo que hacíamos, dado una determinada función, particionábamos la misma, la base de la misma, de esa región, ¿sí? El intervalo que va desde A hasta B lo particionábamos, ¿sí? Una vez que los particionábamos, que no tenían por qué ser todos sectores rectángulos con la misma base, sino podían tener distintas longitudes, lo particionábamos, teniendo en cuenta la consideración que el x sub 0 tenía que ser menor que x1, menor que x2 hasta llegar al valor x sub n. Luego, ¿qué es lo que hacíamos allí? Teníamos que considerar cuáles eran las bases de esos rectángulos, que eran las diferencias de los valores, por ejemplo, x1 menos x0, x2 menos x1. De esa manera obteníamos la base de cada uno. ¿Sí? Para encontrar la altura, ¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos un aumento de la partición. El aumento de la partición estaba formado por los valores, por el conjunto de valores t sub i, ¿sí? T sub i, que eran valores que pertenecían al intervalo en cuestión. En este caso, el valor t sub i pertenece al intervalo que va desde xi menos 1 hasta el xi. O sea, los valores t sub i son un valor tomado de cada subintervalo que se haya formado. ¿Sí? Bueno, y al reemplazar ese valor en la función teníamos la altura correspondiente. Entonces, al tener la base y la altura, el producto de ambos nos daba el área de ese rectángulo. ¿Sí? Bueno, ahora, la región quedaba dividida en franjas, ¿sí? En n franjas. ¿Sí? Entonces, el área de la región sería la sumatoria de todas esas franjas. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿esas franjas son iguales a los rectángulos? ¿Sí? Una pregunta para ustedes. Y la respuesta es no, porque lo que tengo aquí, esta sería la franja. Todo esto sería la franja. Ahora, ¿el rectángulo es lo mismo que la franja? Ustedes ven que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular el área de esa franja ahí. ¿Sí? El área de esa franja ahí se aproximará por medio del área de un rectángulo sub i. ¿Ven? Entonces aproximamos el área de la franja mediante las áreas de los rectángulos. ¿Ven? O sea, la área de los rectángulos nos va a dar aproximadamente el valor de esa franja, aproximadamente. ¿Ven? Entonces, tomamos los aumentos para calcular la altura, entonces voy a tener que el área de la región del rectángulo I
es aproximadamente al área de la franja I, de la franja F sub I. ¿Sí? Bueno, entonces teníamos que la base estaba dada por delta de xi y la altura por hi, que sería f de t sub i. ¿Sí? Entonces, el área del rectángulo sub i sería f de t sub i, que representa la altura, por delta de x sub i, que representa la base. ¿Sí? Así para todos los casos. ¿Sí? Entonces, el área de la región va a ser, tengan en cuenta aquí los símbolos, ¿sí? Va a ser igual al área de la franja I. Y esto es aproximadamente igual al área de los rectángulos I, de los rectángulos R sub I. ¿Sí? Y esto es igual a ¿qué cosa? El área de los rectángulos R sub I, ¿a qué va a ser igual? A f de t sub i, que es la altura, por delta de x, que es la base. ¿Bien? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo mejoramos la aproximación? Haciendo que los delta de x tienda a 0. Lo que equivale a decir que la norma de la partición tiende a 0. ¿Sí? Acuérdense que la norma de la partición era la máxima longitud que tenían los delta de x. ¿Sí? Entonces queremos hacer que la norma de la partición tienda a 0. ¿Sí? O sea, muy finita. ¿Sí? Entonces se define como área de la región R el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann. ¿Mm? Entonces, si este límite existe sin depender ni de la partición ni del aumento, voy a tener que el área de la región va a estar dada por la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x. ¿Sí? Y si f es continua, voy a aplicar la regla de Barrow, que es lo que vimos en el teorema anterior. Quiere decir que la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x va a quedar igual a ¿qué? A g de x, que es una primitiva de f entre A y B. ¿Y cómo lo calculo esto? Como g de B menos g de A. ¿Sí? Entonces aquí dice cómo calcular. Entonces esa era la manera de calcular. O sea, primero tengo que definirla y luego realizar el cálculo. ¿Bien? Entonces esa es la manera como van a proceder para calcular las áreas. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, en este caso, tengo esta función delimitada por x igual a 1, x igual a 3 y el eje x. ¿Sí? El eje x está aquí. Esta es la función correspondiente, x igual a 1, x igual a 3. Me delimita lateralmente. Entonces la región es esta. Todo esto. Entonces, ¿cómo hago el planteo? Es la integral desde 1, ¿ven? Desde 1 hasta 3. ¿De qué? ¿De qué función? Esta función, x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Encontrar la primitiva. Aquí tengo la primitiva de esta función. A evaluar entre 1 y 3. Entonces, reemplazo el valor superior primero y luego reemplazo el valor inferior. Aquí está el superior, aquí está el inferior y el resultado es 32 tercios. ¿Sí? Entonces, eso representa el área de esa región. ¿Sí? Bueno, otros casos que pueden darse. ¿Qué pasa si la función es negativa? ¿Sí? En todo el intervalo que va desde A hasta B. O sea, sería esta función. Esta es la que tengo aquí abajo. Esta es mi función en este caso. ¿Sí? Entonces, esta es mi región. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo trabajé en los casos anteriores con funciones, pero eran positivas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le agrego un signo menos adelante. Al agregarle un signo menos, hemos visto que la función cambia su ubicación, entonces se orienta en la parte positiva. Entonces, al quedar en la parte positiva sería esto, ¿ven? Sería el mismo caso de lo que vimos en el caso anterior. ¿Ven? La función positiva entre A y B, ¿sí? Pero con el signo menos adelante. ¿Mm? Ahora, si la función está definida en AB,
pero hay partes positivas y partes negativas. En esta primera es positiva y va desde A hasta C, entonces planteo la integral desde A hasta C. Desde C hasta D es negativa, y acuérdense de que pone un signo menos adelante. Ahí está el signo menos. Y finalmente desde D hasta B, que estoy tomando hasta este extremo, es positiva. Entonces, más desde D hasta B. Entonces, de esa manera, sumo toda esta ocasión. Ahora, si la región llega hasta el eje de la Y, bueno, en este caso puedo hacer la integral con respecto a Y. Entonces, hagan de cuenta que la gráfica se invierte. Es como que ustedes están viendo esto. ¿Ven? Se invirtió la gráfica. Pueden hacer de cuenta que ocurre eso. Entonces la integral la hacemos desde C hasta D, pero ahora ya no va a ser Y aquí, sino va a ser la expresión correspondiente a X. Entonces voy a tener que despejar de la expresión con la cual estoy trabajando la X. O sea, la X en función de Y. En algunos casos conviene plantear de esta manera porque al invertir queda más simple para resolver la integral. Ustedes van a ver en la práctica esos casos. Bueno, vemos hasta aquí y ya vemos la última parte de cómo hacer el cálculo.